Bueno, vamos a hablarles sobre persuasión. ¿Qué se dice? Pues aquí se va a hablar sobre el contenido del mensaje. Importa quién dice algo, pero también lo que la persona expresa. Pongamos un ejemplo de una chica que quiere aceptar de la carrera, pero esta chica está embarazada. Pongamos de un lado a la amiga y a la mamá. La amiga le dice, se trata de persuadirla que no se vaya, que no se retire la carrera, como pongamos que sea por las razones de que economizar y no defraudar a sus padres y que tiene que desertar de la carrera, que tiene que irse porque ya defraudó a los padres y no le van a seguir apoyando. Entonces la amiga le dice que no se vaya, que ella le ayuda a conseguir un trabajo de medio tiempo, pero que no se retire, que tiene que seguir estudiando y seguir adelante. Entonces la mamá interviene luego y le dice que no se retire, que siga estudiando, que va a ser para su propio bien y que la va a seguir apoyando tanto económicamente y también que va a tener al niño cuando nazca y así podrá estudiar. Mientras ella lo tiene, el niño estudia. Entonces, importa quién dice algo, pero también qué es lo que la persona expresa. En este caso, lo que la mamá expresó le llegó más a la chica. Razón contra emoción. Un argumento puede ser a la vez razonable y emocional. Se puede unir a la pasión y a la lógica. Claro que esto depende de la audiencia. Vamos a poner un ejemplo sobre los niños que están muriendo de hambre. Estos niños es sobre una campaña sobre los niños que están muriendo de hambre. Entonces el expositor comienza hablando pone imágenes sobre estadísticas de cuántos niños, en qué país, y sigue exponiendo y habla pone imágenes sobre niños desnutridos que están muriendo de hambre y comiendo migajas. Entonces la audiencia pensante que ve estas imágenes sobre las estadísticas se guiará más por estas y seguirá la ruta central, ya que sigue argumentos razonados. En cambio la audiencia indiferente, al ver las imágenes de los niños que están muriendo de hambre, van a ser persuadidos más por esto. Entonces esta audiencia sigue la ruta periférica. Las personas con más cultura o más analíticas son más sensibles a argumentos razonados que las de menos educación o que son menos observadoras. En caso de los chicos que van a implementar un centro quirúrgico, ¿qué ruta utilizarían para persuadir a una autoridad? Entonces estos chicos deberían utilizar la ruta central, ya que se guían más, utilizan la razón, utilizarían la razón para convencer a esta autoridad, porque para que implementen el centro quirúrgico deberían utilizar la razón, seguir la ruta central, ya que esta persona ya es estudiada y no es uno de los estudiantes, compañeros, que se los puede convencer con la emoción. Tenemos el efecto de los buenos sentimientos. El efecto de los buenos sentimientos, pues los buenos sentimientos mejoran la persuasión, en parte porque favorecen las ideas positivas y también porque se vinculan con el mensaje. Pongamos un ejemplo de que si llega un paciente a la sala de urgencia y la enfermera tiene que aplicar una inyección. Entonces, si viene la enfermera toda brava, con la cara enojada, y le dice, preste su brazo, le voy a aplicar una inyección. Entonces, obviamente, el paciente no se va a dejar. Pero si viene una enfermera alegre, sonriente, preguntándole cómo está, saludándole, cómo se siente, le dice que le voy a administrar un medicamento, tal vez le duele un poquito,
porque el paciente le teme a las agujas. Entonces tal vez le duele un poquito, pero será para su pronta recuperación y así se podrá irse rápido a su casa y se va a recuperar. Entonces el paciente será persuadido y se dejará poner inyección. Entonces los mensajes también son más convincentes si se asocian con los buenos sentimientos. Por lo contrario, tenemos el efecto de provocar miedo. El efecto de provocar miedo, los mensajes también son efectivos si se estimulan emociones negativas. Entonces, cuanto más temen los individuos, más responden. Pongamos las chicas que quieren desertar de la carrera. Entonces, ¿qué le diría? Primero le diría, si tú desertas de ahora, ¿qué pasará? Y si pasan los años y si no estudias, ¿qué pasará? Entonces, lo primero le diría le daría tener miedo. O sea, le diría, nunca vas a tener un trabajo estable, no vas a tener un título de tercer nivel que tanto adoras, tal vez te toque un mal esposo, el que te maltrate, el que no te dé para la comida, o te toque mendigar en la calle, o tengas hijos, te dejen embarazada y te dejen botada. Entonces, pero cuando no se dice cómo evitar el peligro, los mensajes de miedo que se le dan pueden ser abrumadores, perturbadores. Entonces, pero le diría, pero si te quedas en la carrera, tendrás un futuro mejor, una vida increíble, no dependerás de nadie, tendrás un título, enorgullecerás a tu familia, le darás un mejor futuro a tus hijos. Entonces hay que darle una salida, no solo abrumarlos. Tenemos discrepancia. Cuando se defiende una posición que discrepa mucho con la del receptor, una fuente creíble, difícil de ignorar, producirá un cambio de opinión distinto, o sea será efectivo. Pongamos el ejemplo otra vez de las chicas que quieren desertar. Entonces la mejor amiga la persuade que no se vaya, que estudia es lo mejor que te dan los padres, que no se retire, que siga adelante, que no se dé por vencida. Pero la chica está empecinada en que, discrepa mucho con la amiga, ya que ella sí se quiere ir de la carrera. Entonces una fuente creíble, pongamos a la mamá, que la mamá le dice que no se quede, que ella la apoya económicamente, que siga adelante, que es lo mejor que tiene ahora, pero que no se retire. Entonces, una fuente creíble, difícil de ignorar, producirá un cambio de opinión más efectivo. Pero la discrepancia interactúa, siempre con la credibilidad del comunicador. Entonces aquí hay discrepancia porque ella está en que sí, que me voy. Entonces la amiga trata de convencerla, pero como no es una fuente creíble que le va a creer, entonces como la mamá le va a apoyar económicamente, ella va a cambiar de opinión, y no se va a querer retirar, tanto para no defraudar a sus padres. Ya. Peticiones en uno o dos sentidos. ¿Cómo lidiar con argumentos contrarios? Las posturas opuestas podrían confundir a la audiencia y debilitar nuestra opinión. Entonces vamos a utilizar dos sentidos en textos experimentales. Tengo un ejemplo de un niño que no quiere comer verduras. Pongámosle este. ¿Cómo persuadirlo? Pues primero ponerse un poco de su lado y decirle, sí, las verduras pueden ser
un poquito que tengan mal sabor, que sean un poquitito feitos. Pero ¿sabes qué? Vamos sentido y vamos al otro. Pero ¿sabes qué? Ellos te hacen fuerte y grande, así como Popeye, que es grande y fuerte. Y así no te enfermarás y no tendrás que ir a ningún hospital. En todos sentidos. Primero tratas de estar de acuerdo con la persona y después tratas de verle lo positivo, o sea, persuadirlo, convencerlo. Tenemos el efecto de primacía. En igualdad de circunstancias, la información que se presenta primero suele ejercer mayor influencia. Vamos a poner un ejemplo porque el cuadrito dice que primero un mensaje se da, el otro mensaje se da siguiente, pasa una temporada de tiempo, un largo tiempo, y entonces la persona recordará el primer mensaje. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro capta la primera impresión, o sea, o lo graba o lo memorizas lo primero. Pongamos el ejemplo de dos enfermeras, ¿ya? Se dirigen a su paciente y ¿qué va a hacer? Va a ser sometido a una intervención quirúrgica. Entonces, la primera enfermera le dice qué debe hacer antes de la intervención quirúrgica. Entonces le dice que se hace para eliminar microbios, que se despinte las uñas, que después de la intervención quirúrgica se sentirá un poco somnoliento, pero que es normal, y que no deberá hablar para evitar gases. Y la otra enfermera que está junto a ella le dice que cuando se vaya de alta a casa, que no vaya a consumir grasas, o sea, bajo, una dieta hipograsa, hiperproteica, consuma muchas proteínas, que no consuma alcohol ni cigarrillos. Entonces la paciente se va a quirófano, sale de intervención quirúrgica, pasa una semana y ella se va de alta. Entonces ella vamos a recordar el primer mensaje que le dio la primera enfermera. Ese es el efecto de primacía. Claro que depende de la audiencia, o sea, depende de la persona. Pero por lo contrario, el efecto de lo reciente dice que en ocasiones la información que se proporciona al final tiene mayor influencia, mayor efecto. Pongamos el mismo ejemplo con las dos enfermeras. La primera enfermera le dice qué es lo que debe hacer antes de una intervención quirúrgica, debe asearse para eliminar microbios, que después se va a sentir un poco somnoliento, porque es normal, y que no debería hablar para evitar gases. Entonces la paciente se va a la intervención quirúrgica, con todo eso ya sale, pasa una semana, pasa el tiempo, y la otra enfermera, antes de la paciente que se vaya a su casa, le dice que no consuma grasa, que tenga una dieta grasa y hiperproteica, que no consuma alcohol, que no consuma cigarrillos, le dice los medicamentos, cómo debería tomárselos, en fin. Entonces el primer mensaje pasó, entonces el segundo, pasa el tiempo, pasa el segundo, y lo que produce el efecto de lo reciente es el olvido, o sea, porque ella más se va a acordar del segundo mensaje que lo acaba de escuchar que el primero. Por ejemplo, si yo le preguntara a los chicos de mi clase cuál fue la primera clase que la licenciada de quirúrgica nos dio, tal vez no lo recuerden, pero si yo les pregunto la clase anterior, del día anterior que nos dio la licenciada, tal vez se van a acordar. Entonces ese es el efecto de lo reciente. El otro tema, ¿cómo se dice